Hola, hoy vamos a revisar Ctophyta. Esta división incluye tres familias de morfología muy variada. Las tres familias comparten las siguientes características. Son plantas dioicas, aunque pueden presentar el sexo contrario de manera abortada. Presentan un gilema secundario con elementos del vaso. Los estróbilos presentan brácteas y bracteolas. El integumento forma en su ápice un tubo o pico micropilar lignificado que sobresale entre las brácteas, y su embrión posee dos cotiledones. Ephedrácea, que generalmente es un arbusto de zonas áridas con hojas pequeñas, escomiformes, opuestas o verticiladas y aparentemente con una sola vena central. Welwitskiaceae, un arbusto de zonas áridas en África con un tallo corto del que surgen dos hojas, las cuales son opuestas y están al ras del suelo, tienen venación paralela y crecen durante toda la vida de la planta. Y Cnetaceae, que es un arbusto erecto o trepador, algunas veces árboles, que crecen en zonas tropicales húmedas con hojas opuestas y con venación reticulada, muy parecido a lo que se encuentran en plantas con flores. La primera familia es Ephedrácea, cuenta con un solo género, Ephedra, y se distribuye en zonas áridas y semiáridas de América y del Viejo Mundo. A nivel mundial hay unas 45 especies y en México se encuentran solamente 7. Son plantas arbustivas, ya sea erectas o trepadoras, y algunas veces pueden presentar crecimiento arborescente. Sus hojas son pequeñas, escomiformes, con la base connada, y la filotaxia puede ser opuesta o verticilada. A simple vista, parece que la lámina foliar tiene una sola vena principal, sin ramificaciones, pero en el microscopio óptico es posible distinguir 2 o 3 venas paralelas y muy juntas. En estas plantas, las ramas jóvenes se cargan de la fotosíntesis, puesto que las hojas son pequeñas y caducas. Los estróbilos masculinos están formados por 2 a 8 series de brácteas opuestas o verticiladas unidas a un eje central. Apicalmente se alojan 2 bracteolas que contienen un pequeño pedicelo llamado esporangióforo y porta de 1 a 15 sacos polínicos dehiscentes. El grano de polen es elipsoide, con muchos pliegues y no presenta lesura, y cuando es liberado tiene 5 células, 2 protálicas, la pedicular, la corporal y la del tubo polínico. Los estróbilos femeninos están formados por 2 a 10 pares de brácteas que generalmente permanecen delgadas y secas hasta el desarrollo de la semilla, aunque en algunas ocasiones crecen y se vuelven carnosas cuando las semillas llegan a la madurez. El tegumento presenta una pequeña prolongación en forma de tubo que se llama tubo o pico micropilar. La segunda familia es Cnetaceae, con solo un género, Cnetum, con alrededor de 30 especies a nivel mundial. Es un género pantropical y se caracteriza por presentar una morfología de bejuco leñoso, arbustos o árboles. Las ramas tienen entrenudos muy evidentes y sus hojas son opuestas, bifaciales y con venación reticulada. Los estróbilos masculinos están generalmente agrupados, constan de un eje principal sobre el que surgen varios collares formados por brácteas fusionadas y que forman un verticilo. De sus axilas surgen entre 3 y 6 hileras de microesporangios pedicelados. El polen es esférico, sin lesura y externamente presenta pequeñas espinas. En su madurez presenta 3 células, la protálica, la corporal y la del tubo. Los estróbilos femeninos están formados por un eje principal sobre el que surgen varios collares, que son brácteas fusionadas y verticiladas, y de aquí surgen los óvulos, que están rodeados por un juego de bracteolas. Entre los óvulos puede haber numerosos pelos uniseriados y algunas veces estructuras reproductoras masculinas que son residuales y estériles. La gota de polinización en este grupo contiene altos niveles de azúcares, hasta 10 veces más que en otros grupos de gimnospermas, lo cual podría suponer que la polinización es mediada por insectos.
Este grupo presenta una doble fecundación, por lo tanto se forman dos cigotos, pero después solamente uno de ellos va a formar al embrión, mientras que el otro degenera y desaparece. Como en todas las gimnospermas, la testa está formada por células esclerosadas que rodean al embrión y es su material de reserva. Las bracteolas forman con la semilla una sola unidad. Las internas se vuelven esclerosadas y las externas son carnosas, de color rojo o amarillo, y pueden ser dispersadas por vertebrados, principalmente aves y mamíferos. Welwitschia es una familia con un solo género monotípico, Welwitschia mirabilis. Se distribuye en el desierto de Namibia y Angola. Esta planta presenta una morfología particular. Su tallo es parecido a un cono invertido y alcanza un ancho de hasta 1.5 metros. La mayor parte de su extensión está bajo tierra, aparentando ser una raíz. El tallo es leñoso y al mismo tiempo es carnoso por la abundancia de parénquima. En la parte superior del tallo surgen dos hojas a ras del suelo, de manera opuesta y que crecen permanentemente, debido a que la lámina se destruye y desgasta permanentemente por el viento que las azota contra el abrasivo sustrato en que habita esta planta. Los estróbilos están formados por un eje principal rodeado por muchos juegos apretados de brácteas opuestas. Los microesporangióforos forman un verticilo que rodea el lóbulo rudimentario y estéril. Los granos de polen son elipsoidales y presentan varios pliegues. Cuando son liberados del saco polínico, solamente presentan una célula generatriz y una célula del tubo. El estróbilo femenino tiene un óvulo en cada bráctea fértil, rodeado por dos pares de bracteolas. En el estróbilo femenino solamente se alcanza a asomar el tubo micropilar desde las brácteas. La polinización es a través de insectos y la gota de polinización producida por el óvulo estéril es la recompensa para los visitantes de los estróbilos masculinos. Recíprocamente, los polinizadores que visitan a los estróbilos femeninos reciben la misma recompensa, pues los óvulos también producen una gota de polinización. El uso de este grupo no es tan extendido. Efedra se ha utilizado tradicionalmente en China desde hace unos 5.000 años para contrarrestar los síntomas de fiebre, congestión nasal y asma, también como tratamiento contra enfermedades venéreas, aunque su eficiencia es cuestionable. La efedrina es un extracto que se obtiene de las especies eurasiáticas y se utiliza en la medicina y se incluye en algunos suplementos alimenticios. Su uso es controversial porque varias muertes de atletas han estado ligadas a la presencia de efedrina en su sangre. La droga eleva la presión sanguínea, estresando el sistema circulatorio y conduciendo a serios problemas de salud ligados con el corazón. Es por estos motivos que actualmente el uso de la efedrina está prohibido en la mayoría de los alimentos o suplementos alimenticios, aunque en drogas sintéticas sí se permite su uso.